Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas entre el 2016 y el 2022, ha sido detenido en el aeropuerto de Filipinas por orden de la Corte Penal Internacional debido a presuntos crímenes de lesa humanidad. Vamos con el informe. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, tras una orden emitida por la Corte Penal Internacional que lo investiga por crímenes de lesa humanidad relacionados con su violenta guerra contra las drogas. Duterte, de 79 años, fue detenido a su llegada de Hong Kong, según confirmó la oficina del presidente Ferdinand Marcos Jr. La orden de arresto, emitida el 7 de marzo, sostiene que la medida es necesaria para garantizar su comparecencia ante la Corte, pues esperaba que ignorara una citación previa. El exmandatario es acusado de liderar una política de ejecuciones extrajudiciales contra presuntos narcotraficantes y consumidores de drogas, con miles de víctimas en un ataque generalizado y sistemático según la CPI. Aliados del exmandatario han denunciado que se le ha negado el acceso a sus abogados y médicos tras la detención, lo que consideran una violación de sus derechos. Mientras tanto, familiares de las víctimas celebraron el arresto como un primer paso hacia la justicia, exigiendo que los policías involucrados en los asesinatos también sean juzgados. La administración Duterte intentó bloquear la investigación de la CPI alegando falta de jurisdicción, pero la Corte rechazó esas objeciones en el 2023 y reanudó las pesquisas. Ahora, Duterte enfrenta un proceso que podría llevarlo a juicio internacional. Bueno, como hemos podido ver en el informe, el exmandatario Rodrigo Duterte fue detenido en el aeropuerto de Manila al arribar tras un viaje a Hong Kong. La detención se debe a una orden de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. El actual gobierno de Filipinas, presidido por Ferdinand Marcos Jr., ha enviado al expresidente Rodrigo Duterte a La Haya para comparecer ante la Corte Penal Internacional. No confundamos la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo de las Naciones Unidas que también tiene su sede en la ciudad de La Haya, en Países Bajos. La Corte Penal Internacional es independiente. Ahora, para entender por qué se le está investigando por crímenes de lesa humanidad, hagamos un repaso a la trayectoria política de Rodrigo Duterte, expresidente de 79 años. Él ha sido alcalde de la ciudad de Davao, en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas, durante 22 años, antes de ser presidente, concretamente en 3 periodos, de 1988 a 1998, del 2001 al 2010 y del 2013 al 2016. Durante sus periodos como alcalde de esta ciudad, de Davao, él tuvo bastante éxito en la lucha contra la criminalidad, lo que le dio bastante popularidad. Sin embargo, su periodo como alcalde se caracterizó por las violaciones de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales y los escuadrones de la muerte, algo que le dio resultados en materia de reducción de la criminalidad y bastante popularidad, que le permitió llegar a la presidencia para el periodo del 2016 al 2022. Y ya como presidente replicó esta política en todo el país. Y concretamente, la campaña por la cual se le está investigando es la campaña denominada la lucha contra las drogas, en la que se replicaron pues, las acciones y las medidas que había adoptado cuando había sido alcalde de Davao. Concretamente, una de las drogas contra las que se ha luchado en Filipinas es el shabú, que es una metanfetamina bastante consumida en los barrios marginales del país. Ahora bien, la ofensiva contra las drogas emprendida por el gobierno de Duterte tuvo como resultado la muerte de más de 6.000 personas.
muertes en ejecuciones extrajudiciales o en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Concretamente, de acuerdo con el Estado filipino, murieron 6.252 personas. Tanto a manos de la policía como a manos de agentes desconocidos, de agresores desconocidos que operaban a favor de las fuerzas del orden. Ahora, de acuerdo con observadores independientes, la cifra sería mayor. Hay ONGs filipinas que establecen que las muertes como producto de esta represión y de esta campaña contra las drogas ascenderían a más de 30.000 personas. Ahora, por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que la narrativa y el discurso del gobierno de Rodrigo Duterte se prestó para que las fuerzas del orden, concretamente la policía, interpretara que tenían una suerte de licencia para matar, lo que explicaría los altos índices de muertes pues, en esta represión. Por otra parte, ¿cuál es la posición de Rodrigo Duterte ante las acusaciones? Él, para empezar, no estaba para nada arrepentido. En una audiencia ante el Senado de Filipinas en octubre del año pasado, reconoció la existencia de escuadrones de la muerte y que había incentivado a la policía a fomentar los enfrentamientos con los grupos delincuenciales para poder así tener la legitimidad de darles de baja a sus integrantes. En palabras de Rodrigo Duterte, acerca de estos hechos, señaló lo siguiente: no cuestionen mis políticas porque no ofrezco disculpas ni excusas. Hice lo que tenía que hacer y créanlo o no, lo hice por mi país. Negó, por otra parte, que el Escuadrón de la Muerte estuviera integrado por la policía. En sus palabras, el Escuadrón de la Muerte estaba integrado por gángsteres. Es decir, que él reconoce abiertamente la utilización de un Escuadrón de la Muerte. De acuerdo con sus propias declaraciones, él señaló lo siguiente: puedo hacer la confesión ahora si quieren. Tenía un Escuadrón de la Muerte de 7 personas, pero no eran policías, eran gángsters. Y más adelante dice, si me dan otra oportunidad, los eliminaré a todos. Bueno, es bastante difícil que pueda sostener legalmente esta postura ante la Corte Penal, ante la Corte Internacional Penal Internacional, ¿no? En vista de que evidentemente está hablándose aquí de violaciones de derechos humanos, de falta de un debido proceso que conducía a ejecuciones en las que se daba de baja, se eliminaba a los delincuentes. Y no solamente a los delincuentes, sino a personas que estaban en el lugar equivocado y también a familiares de los delincuentes, lo que ha generado también un daño colateral y muchas víctimas que implican pues serias críticas a la manera en la que trató de resolver los índices de criminalidad y el consumo de drogas en su país. Su hija, Sara Duterte, que es actual vicepresidenta de Filipinas, del gobierno de Ferdinand Marcos Jr., se ha peleado con el actual presidente y ha cuestionado que el actual gobierno haya entregado a su padre. En un mensaje publicado el día de hoy, ha señalado lo siguiente: hoy nuestro propio gobierno ha entregado a un ciudadano filipino, incluso a un expresidente, a potencias extranjeras. Esto es una afrenta flagrante a nuestra soberanía y un insulto a todos los filipinos que creen en la independencia de nuestra nación. Peor aún, al expresidente Rodrigo Duterte se le están negando sus derechos fundamentales. Y más adelante dice, este acto demuestra al mundo que este gobierno está dispuesto a abandonar a sus propios ciudadanos y traicionar la esencia misma de nuestra soberanía y dignidad nacional. Como podemos apreciar, bueno, como no puede ser de otra forma, defiende a su padre y reivindica la soberanía del país y el hecho pues, de que el país se estaría sometiendo a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a pesar de que durante el gobierno de Rodrigo Duterte en el 2019 el país salió de la Corte Penal Internacional, esta tiene jurisdicción para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados mientras Filipinas fue parte de la Corte Penal Internacional. Esto es entre el 2011, en que el presidente Benigno Nonoy Aquino III integró al país a la Corte Penal Internacional, y el 2019 en que Rodrigo Duterte se retiró. Ahora, por otra parte, acá podemos apreciar también las dinastías más importantes de la política de Filipinas, porque tenemos a la vicepresidente Sara Duterte,
hija del expresidente Rodrigo Duterte. Por otra parte está el actual presidente Ferdinand Marcos Jr., hijo del dictador Ferdinand Marcos, que gobernó Filipinas entre los años 60 y los años 80. Y por otra parte está la figura, el nombre de Benigno Nonoy Aquino III, quien fue, ya está muerto, pero integró a Filipinas a la Corte Penal Internacional y fue hijo de un importante político de la oposición que fue asesinado y era opositor a la dictadura de Ferdinand Marcos. Ahora, volviendo al tema, Leila de Lima, una ex senadora, está reivindicando el sentimiento de las personas que están en contra de la figura política de Rodrigo Duterte. Esta ex senadora estuvo 7 años en prisión por acusaciones de narcotráfico relacionadas con el tráfico de drogas que finalmente fueron desestimadas por un tribunal. Y ha publicado un mensaje en su cuenta de X en el que señala lo siguiente: la detención de Rodrigo Duterte es el comienzo de un ajuste de cuentas muy necesario. Conocemos muy bien las consecuencias devastadoras del abuso de poder. Esta detención no solo debería señalar el fin de la impunidad, sino también encender un motivo más amplio en favor de la justicia, la transparencia y la restauración de los derechos humanos. Y es que políticas como las aplicadas por Rodrigo Duterte, si bien dan bastante popularidad y resultados a corto plazo, suelen ser medidas que van al margen de la legalidad y también de la moralidad, que conducen finalmente a que quienes las impulsan acaben siendo perseguidos políticos, perseguidos de manera judicial y también acaben estando en prisión con motivo de precisamente las violaciones de derechos humanos. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la elección de Albert Randim como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Seguimos en Informe Extra. La Organización de Estados Americanos eligió este lunes a Albert Randim, actual canciller de Surinam, como nuevo secretario general del organismo para el periodo 2025-2030. Vamos con el informe. El ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Randim, fue elegido este lunes como nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos, reemplazando al uruguayo Luis Almagro. La elección ocurrió en una asamblea general extraordinaria celebrada en Washington. Randim asumirá el cargo en mayo y su nombramiento representa un giro en la dirección del organismo, que en los últimos años ha estado marcado por el liderazgo de Almagro, cuya gestión ha criticado las crisis políticas en la región, como las de Venezuela y Nicaragua. Además, la elección de Albert Randim como nuevo secretario general refleja el avance de China en la región. Randim ha mostrado una posición favorable al diálogo con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y su historial de cooperación con Beijing generan preocupación en Washington, que ven como la OEA se aleja de Estados Unidos. La candidatura de Randim se consolidó después de que su único contendiente, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, quien contaba con el respaldo de Estados Unidos, se retirara de la contienda al evidenciarse un amplio apoyo a favor del diplomático surinamés. El nuevo secretario general asumirá el cargo en medio de crecientes tensiones entre China y Estados Unidos por mantener su influencia en la región. Este lunes 10 de marzo, la Organización de Estados Americanos celebró una asamblea general extraordinaria para elegir al nuevo secretario general del organismo para el periodo 2025-2030. Y el candidato elegido ha sido Albert Randim, actual ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, quien se impuso con los 34 votos de los Estados miembros, en vista de que la otra candidatura, solamente había una más, dio un paso al costado. Esta candidatura era la de Rubén Ramírez Lezcano, actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Paraguay, presidido por Santiago Peña, quien dio un paso al costado por perder el apoyo de varios países del organismo. De este modo, el actual, hasta el momento, ministro de Relaciones Exteriores de Surinam ha sido elegido y empezará su periodo en
en julio de este año. Ahora, por otra parte, tenemos que es una candidatura que está siendo cuestionada con motivo de ser impulsada por los gobiernos, digamos, de izquierda de la región, principalmente Chile, Colombia, Bolivia y también Brasil, gobiernos que no tienen, digamos, una postura firme en contra de los tres regímenes dictatoriales de la región. Bueno, salvando el caso de Chile, del gobierno de Boric, que si bien es de izquierda, tiene una postura crítica contra el gobierno dictatorial de Venezuela. Los otros países tienen una postura, digamos, de falsa equidistancia, en la que se carece de una posición firme de cuestionar y oponerse a las diversas arbitrariedades y violaciones de derechos humanos que se cometen en estos países. Y como muestra, pues, de la posición de Albert Randim, él recientemente ha señalado que está dispuesto a negociar con la dictadura venezolana. Concretamente, él señaló lo siguiente cuando se le preguntó si es que negociaría con Nicolás Maduro. Para resolver los problemas es necesario dialogar, es necesario hablar. Si uno se excluye de esa oportunidad, entonces ha cerrado la puerta a la influencia y la búsqueda de soluciones. Esto marca un giro con respecto a la posición que tuvo Luis Almagro, que hasta el momento ha tenido Luis Almagro, que con todas las críticas que se le pueda hacer, ha tenido una posición firme en contra de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Ahora, es bastante cuestionable que el próximo secretario general de la Organización de Estados Americanos sea incapaz de tener una posición firme con respecto a este tema, siendo que la OEA surge dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos en 1948, teniendo como uno de sus propósitos fundacionales la promoción y la defensa de la democracia representativa en la región. Es decir, la alternancia en el poder, las elecciones libres, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, todos los elementos que componen y que integran y que son esenciales para lo que suele denominarse democracia, pero que tiene un apellido, que es democracia representativa. Entonces, ahora tenemos desde hace un tiempo una erosión de la institucionalidad de la Organización de Estados Americanos desde el punto en el que ha dejado de tener este objetivo fundacional como una de sus principales banderas. Y esto se evidencia, se puede retroceder, por ejemplo, al año 2009, en que la Asamblea General de la OEA revocó la suspensión de Cuba de la organización, que fue suspendida en el 62 por ser una dictadura comunista y por tanto incompatible con la democracia representativa. Y en el 2019 se retiró el régimen dictatorial de Venezuela, seguido en el 2023 por Nicaragua. No es que se les haya expulsado, sino que simplemente estos regímenes se retiraron, se apartaron del organismo. Y con respecto a la dictadura cubana, si bien se le permitió volver, no le interesó regresar. Y los países caribeños, sumados a los países de izquierda de Sudamérica que han apoyado esta candidatura, no tienen una posición en contra de lo que, digamos, de esta clase de regímenes incompatibles con los principios fundacionales del organismo, lo que evidencia, pues, un deterioro institucional que es sumamente preocupante, porque la promoción de esta democracia con apellido, de la democracia representativa, pierde fuerza. Y esto puede generar que sea sustituida por otras ideas de democracia en la región que generalmente no terminan siendo verdaderamente democráticas. Y además de esto, en un contexto en el que Estados Unidos está buscando, digamos, reducir presupuestos innecesarios, muy probablemente la administración Trump reduzca o deje de financiar a una OEA, pues, controlada por los países de izquierda. Y anualmente Estados Unidos aporta alrededor de más de $50 millones al organismo. Y es difícil, pues, que continúe aportando más del 65% del presupuesto al organismo si es que es incompatible con los objetivos y la posición de la administración Trump. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque.
Seguimos en Informe Extra. El Tribunal Constitucional de Rumania ha cancelado la candidatura de Calin Georgescu, el candidato que quedó en primer lugar en la primera vuelta de las elecciones celebradas en noviembre del año pasado, elecciones que fueron anuladas precisamente por el Tribunal Constitucional. Vamos con el informe. La Corte Constitucional de Rumania prohibió este martes la candidatura del prorruso Calin Georgescu en las elecciones presidenciales del 4 de mayo. Cabe resaltar que el domingo 9 de marzo, la Oficina Electoral Central había rechazado su postulación, alegando que Georgescu violó las normas electorales por presuntas irregularidades. Georgescu calificó la decisión como un golpe a la democracia, afirmando en redes sociales que Rumania y Europa están bajo tiranía. Su aliado político, George Simion, también denunció el rechazo como un acto antidemocrático y parte de un supuesto golpe de Estado. Georgescu había sorprendido en la primera vuelta de las elecciones del 24 de noviembre, posteriormente anuladas por el Tribunal Constitucional debido a irregularidades en la financiación y sospechas de injerencia rusa. Su campaña en redes sociales, especialmente en TikTok, le permitió atraer a votantes jóvenes y rurales descontentos con la corrupción y la crisis económica. La líder del nacionalista Partido de los Jóvenes, Ana María Gavrila, también criticó la decisión de la Oficina Electoral Central y la calificó como una muestra de que Rumania se ha convertido en una dictadura. El rechazo de su candidatura se basó en la exigencia constitucional de que los candidatos presidenciales respeten las leyes y la democracia, algo que Georgescu no habría cumplido en las elecciones de noviembre. Además, la Fiscalía rumana lo acusó de 6 delitos, incluyendo acciones contra el orden constitucional. Georgescu ha defendido en el pasado una postura prorrusa, lo que aumentó la controversia en torno a su candidatura. Bueno, las elecciones de Rumania están programadas para el 4 de mayo y se ha cancelado la candidatura de uno de los candidatos favoritos, Calin Georgescu, un candidato con una posición favorable a la Rusia de Putin, que sorprendió el 24 de noviembre del año pasado cuando se impuso en la primera vuelta de unas elecciones que finalmente fueron días después canceladas, anuladas por el Tribunal Constitucional, que ahora, al día de hoy, martes, ha cancelado su candidatura con motivo de violaciones a la ley electoral, concretamente con motivo de irregularidades en el financiamiento de su campaña y también con motivo de la injerencia del gobierno ruso también en su campaña. Ahora, Calin Georgescu tiene un perfil tecnocrático. Él ha tenido diversos cargos en la administración del Estado y también en organismos internacionales. Ha estado en el Ministerio del Ambiente de Rumania durante la década de los 90. Ha tenido diversos puestos en este organismo, ha sido relator especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presidente del Centro Europeo de Investigaciones del Club de Roma, director del Instituto del Índice Global de Sostenibilidad de las Naciones Unidas, entre otros cargos. Entre el 2020 y el 2022 se integró al partido Alianza para la Unión de los Rumanos, un partido nacionalista, populista y anticomunista, pero este partido tuvo discrepancias con él debido a su postura pro-Putin y contraria a la OTAN. Por esto sale del partido. Y bueno, él además de esto tiene un perfil bastante controvertido. Ha elogiado a Ion Antonescu, que fue un dictador de Rumania durante la Segunda Guerra Mundial, aliado de los nazis. También ha dicho que uno de los pocos líderes auténticos del mundo de hoy es Putin. Y señala que le da vergüenza, que es una vergüenza diplomática el escudo antimisiles contra Rusia establecido en Rumania, que es, dicho sea de paso, defensivo. Y bueno, con motivo de las irregularidades de su campaña, se ha acabado anulando su candidatura. Y sus partidarios hablan de que hay una dictadura en Rumania con motivo de la anulación de esta candidatura. Sin embargo, él no está cumpliendo con lo establecido por la legislación electoral de su país y, por otra parte, cómo puede ser democrático un candidato que es
prorruso, que es simpatizante de Vladimir Putin. Definitivamente una posición como la que tiene Georgescu es incompatible con la democracia que es vigente dentro de los países de la Unión Europea. Y por ello se entiende las medidas y además el hecho de que, sumado a que existan irregularidades, que se valide pues la anulación de su candidatura. Ahora, el problema está en que se trata de uno de los candidatos favoritos y su popularidad evidencia que tanto en Rumania como también en otros países existen tendencias que son favorables a un país adversario de la Unión Europea y de la OTAN. Un país que es una dictadura, es un régimen antidemocrático que actualmente tiene una postura expansionista y beligerante y que está buscando ampliar su esfera de influencia ante una Europa occidental en la que hay actualmente mucha división. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.